pueden funcionar dentro del contexto de una asamblea local, con varones en comunión en la asamblea local y como cuerpo de Cristo. Entonces, quiero invitarles a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, solamente para extraer de ahí algunos pensamientos de la palabra de Dios, tratando de no salirnos del contexto de este capítulo. Escritura, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago a causa. Muy bien. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Es que iba a buscar unas pequeñas notas que tenía acá en mi celular
y sufrí un pequeño contratiempo ahí. Muy bien. Entonces, solamente quería que tuviéramos algunos pensamientos en la primera carta a los Corintios. Y es muy importante que pensemos en esta primera carta a los Corintios. Simplemente cómo algunos estaban menospreciando el apostolado de Pablo, cómo algunos estaban diciendo que él no tenía absolutamente ningún derecho sobre ellos. Y los corintios tenían muchísimos problemas, tenían problemas muy, muy graves, problemas de desorden moral, problemas de carnalidad, problemas de enemistades, problemas de divisiones, problemas de sectarismo, tenían muchísimos problemas. Y aparte de eso, pues también estaban eh, diciendo que, es más, que Pablo ni siquiera era apóstol. Y lo que Pablo comienza a hacer entonces es a mostrarles que ciertamente él es apóstol, porque versículo 1 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y ciertamente el Señor había usado al apóstol Pablo para llevar el evangelio allí a Corinto. Y la asamblea en Corinto había comenzado por la obra de Dios a través del apóstol Pablo. Y la iglesia había sido allí fundada por el trabajo que el Señor le había permitido a Pablo hacer en ese lugar. Ahora, lo que me llama la atención a mí de este capítulo es que Pablo no está reclamando ningún derecho sobre los corintios. Es que él no está diciendo yo sí soy y ustedes me tienen que ayudar económicamente, aunque él va a poner varios ejemplos y va a usar varias analogías, por así decirlo, en cuanto a varios ejemplos que él va a poner acerca de que, pues, él realmente, si quisiera, hubiera aprovechado ese derecho que tenía como apóstol de participar de parte de los corintios de alguna ayuda económica. Pero él no está diciendo eso o no está presentando una defensa de él para tratar de que ellos entonces le ayuden económicamente a Pablo. Lo que él está haciendo entonces es que va a mostrar primero sus credenciales como apóstol, porque ciertamente él sí vio al Señor Jesús resucitado, porque claro que él era apóstol, claro que él era libre, claro que él había visto al Señor Jesucristo y claro que los corintios eran su obra en el Señor. Pero con todo y eso, aparte de los problemas que ya mencionamos anteriormente de los hermanos en Corinto, en primer lugar, la iglesia en Corinto nunca dejó de ser iglesia a pesar de todos los problemas que allí existían. Como les digo, habían divisiones, había sectarismo, había problemas de morales muy, muy graves, había mucho descuido espiritual de parte de los ancianos allí en Corinto. Aparte de eso, como les dije, había muchísima carnalidad, pero Corinto también era una iglesia tal vez con todos los dones espirituales de parte de los creyentes. Aparte de todas las cosas, parece que la cena del Señor para ellos era una recocha. No le daban la importancia a las reuniones que deberían darles y estaban llevando asuntos que podían resolver entre ellos mismos a los tribunales. Y entonces, con todo este panorama, con todo lo que estaba pasando allí en Corinto, en este capítulo especialmente, Pablo trata de que ellos entiendan que él, como apóstol, podría exigirles a ellos algún derecho, pero no lo va a hacer.
Y me llamó la atención, me voy a adelantar un poquito, pero mientras estaba leyendo versículo 12, dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y estaba pensando especialmente en el evangelio. Y este pasaje de primera carta a los Corintios se ha usado mucho de parte de muchos y personas que yo conozco para decir, claro que sí, el que predica el evangelio debe vivir del evangelio porque ahí lo dice, sí, y es cierto, ahí lo dice, pero muchas veces con nuestras manos podemos trabajar también para sufragar los gastos que el evangelio demanda de parte de nosotros como creyentes y queremos también predicar el evangelio. Pablo, cuando le tocó trabajar con sus manos, él lo hizo. El Señor, siendo el Señor, él tenía un oficio, era carpintero. Y entonces hoy en día, lamentablemente, muchos quieren usar pasajes de la palabra de Dios simplemente para no hacer absolutamente nada, ni siquiera en ese sentido visitar o pastorear las ovejas, pero eso es otro tema para más adelante, tal vez. Simplemente quiero que pensemos en esto. Dice Pablo, no hemos usado de este derecho sobre vosotros para no poner tropiezo al evangelio de Cristo. Y bueno, lamentablemente muchos hoy en día ponen tropiezo o obstáculos al evangelio de Cristo. ¿Qué pasa? Que si ellos no predican, entonces no quieren que otros prediquen. Si ellos no evangelizan, no quieren que otros evangelicen. O si ven a alguien evangelizando, pues ellos van a evangelizar simplemente para tratar de causar molestia a otros y no porque busquen la gloria de Dios. Entonces, como creyente nosotros, especialmente quienes habla, debemos tener cuidado en no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Ahora les voy a leer algunos pasajes acá que ya leímos, pero simplemente es para que usted eh, lo piense. Era tanto el menosprecio hacia Pablo y se ve no solamente en la primera carta, pero en la segunda carta, que parece que aún la apariencia física de Pablo era motivo de burla para los corintios y para otros que estaban alrededor. Parece que la enfermedad que él sufría también le servía a muchos de proverbio y no está lejos eso que pasaba en ese tiempo de lo que pasa en ese tiempo en la familia de la fe. Pero Pablo dice en el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y les dice, bueno, a ver, entonces no tenemos derecho a nada según ustedes. Yo no soy apóstol, no hemos trabajado entre ustedes, no hemos hecho la obra, no hemos predicado el evangelio, no nos hemos esforzado entre ustedes. Y les va a decir entonces, no tenemos entonces derecho de comer y beber. Pues claro que tenían derecho de comer y beber. Y eso demandaba gastos en la vida de los apóstoles. En la vida de Pablo eso demandaba gastos. Una cosa que a mí me impresiona es leer cuando Pablo dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia y sé padecer también necesidad. Y entonces la vida del apóstol no fue una vida cómoda, ¿cierto? No fue una vida rodeada de lujos. Él no tenía la última camioneta del año, no tenía, pues si hubiera camioneta, ¿no? Diría el último camello del año o el último caballo del año, yo qué sé. Él no vivía rodeado de comodidades, pero sí, de lo que sí vivía rodeado era de mucho sufrimiento, era de mucho trabajo, era de mucho dolor. Y él va a decir, bueno,
en naufragios muchas veces, en peligros de ladrones, peligros de muerte, pero absolutamente nada de comodidades en su vida. Entonces no tenemos derecho de comer y beber. Claro que sí. Tenían derecho de comer y beber. Hago una parte aquí simplemente para contar una anécdota que no me gusta mucho, pero dada la ocasión y el tiempo, pues hace muchos años, cuando era joven, tuve el privilegio de visitar una asamblea acá en el país, donde en ese tiempo había un obrero de Colombia. Y el obrero, pues a él le gustaba tomarse una Coca-Cola con el almuerzo. Y yo fui a una casa donde desayunábamos cereal con yogur y comíamos, yo no comí, pero comían pastas con camarón y unas comidas muy buenas, ¿cierto? Y sentados a la mesa comenzaban a criticar el hecho de que este obrero nacional gastaba su ayuda que le daban en Coca-Cola. Pero yo me preguntaba, bueno, él no se puede tomar una Coca-Cola y nosotros aquí estamos desayunando con yogur y cereal y granola y todas las cosas, cosas que cualquiera, pues al menos en mi época, no iba a desayunar. Yo no desayunaba eso. Yo estaba ya aprovechándome de lo que podía comer, básicamente, ¿cierto? Pero ¿cuándo iba a desayunar yogur con granola? Nunca. Pero entonces, algunos piensan que por ser, o pensaban que por ser un obrero nacional, por no ser extranjero, no ser anglosajón, entonces no tenía derecho de tomarse una Coca-Cola, pero no estaba haciendo acaso la obra, no estaba acaso predicando el evangelio, no estaba acaso ayudando a las asambleas alrededor donde él estaba, ciertamente sí, y lo estaba haciendo muy bien. Entonces, que no tenía derecho a comer y a beber, no tenía derecho a la Coca-Cola, pues sí tenía derecho. Pero, ¿a qué voy con esto? Y alguno dirá, pues se salió del tema, vea para dónde se fue. No, no, no me estoy saliendo del tema en ese sentido, porque así como había menosprecio de parte de los de Corinto por Pablo como apóstol, hay mucho menosprecio hoy en día de algunos por otros. Y en eso pecamos muchas veces. No debemos creer que somos más que nadie, ni menospreciar a otros creyentes. Si usted tiene mucho dinero, excelente, tenga mucho dinero y eso está bien. Pero que su dinero, su posición, su fama, su profesión no le lleve a menospreciar a otros que tal vez con mayor sacrificio, con mayor sobriedad, tratan de servir al Señor en lo que el Señor les pone por delante para que sirvan. Entonces dice Pablo, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Y qué bonito que los hermanos del Señor eran casados, ¿cierto? Apenas me vine a ver ese versículo así, me pareció muy bonito ver que los hermanos del Señor eran casados. Pero entonces estaban menospreciándolo tanto que creían que pues, no tenía derecho a traer una hermana por mujer. ¿Y por qué los demás sí? Entonces ellos no. ¿Por qué había tanto menosprecio de parte de los hermanos en Corinto? Usted se debe imaginar por qué. A causa de su carnalidad, a causa de su poca espiritualidad, a causa de que aunque ellos como creyentes gozaban de la bendición del Señor, de tener todos los dones, las reuniones no se hacían para la gloria del Señor. Cuando se reunían, no se reunían para la edificación de la iglesia. Cuando se reunían, no se reunían para que los creyentes fueran edificados. ¿Saben para qué se reunían? Se reunían para su propia vanagloria. Se reunían para ver quién era el que sabía más, quién era el que más hablaba. Pero
Hay un pasaje en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios que desde hace mucho tiempo he estado pensando. Primera carta a los Corintios 14:26. Dice la escritura, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Eso estaba bien, pero Pablo les dice, hágase todo para edificación. Ahora, ustedes ven ahí que hay una pluralidad en el sacerdocio y había pluralidad en el sacerdocio en la iglesia en Corinto. Lo que pasaba es que cada uno quería sobresalir. Todos querían hablar al mismo tiempo. Lamentablemente lo que pasa hoy en día es que todos los creyentes quieren callar al mismo tiempo o a todos los quieren callar al mismo tiempo. Y hay una cosa que voy a decir que tal vez suene un poco dura o no, pero hay iglesias locales que son cementerios de creyentes. ¿Cómo así? Sí, durante muchos años he visto eso en otras asambleas y es que los creyentes que el Señor ha salvado y ha capacitado, muchos que conocí, que conozco, han quedado ahí como no sirviendo para nada. Porque ¿saben qué pasa cuando la mano no se mueve? Deje la mano quieta durante una hora, se comienza como a darle un hormigueo a uno, ¿cierto? Déjela más tiempo y esa mano se va a quedar quieta. Intente mover esa mano después de mucho tiempo, a ver si es capaz de moverla fácilmente. No va a ser capaz. Creyentes que no ejercitan sus dones dentro del contexto de una asamblea local se van a atrofiar. Es que la asamblea local o en la asamblea local debe haber una pluralidad en cuanto al sacerdocio y ahí sí me salí un poco del tema. Pero entonces, simplemente es eso, la iglesia en Corinto gozaba de muchos privilegios, pero a la vez no estaban aprovechando los privilegios que como asamblea local ellos tenían. No sé cuántos miembros componían la asamblea local en Corinto, pero lo que uno ve leyendo esta carta es que sí, había muchos de los dones espirituales funcionando dentro de esa asamblea local en Corinto, pero a causa de su desorden espiritual, la asamblea no había progresado. Entonces unos estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Silas, y otros decían, no solamente nosotros somos de Cristo. Y Pablo está tratando de poner un orden dentro de esa asamblea local, pero me salí, vuelvo otra vez, versículo 6 dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Pues es una pregunta retórica, ¿no? Y la respuesta es, nadie fue soldado jamás a sus propias expensas. Y dice, o ¿quién planta viña y no come de su fruto? Pues la respuesta es nadie. Todo aquel que planta viña espera comer del fruto de esa viña. O dice, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pues uno diría, nadie. Todo el que apacienta el rebaño, pues va a aprovechar de la leche del rebaño. Y son estas analogías que Pablo usa para decirle a los creyentes en Corinto. Dice, digo esto solo como hombre. ¿No dice eso también la ley? Y cita la ley de Moisés para que ellos entiendan. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y aún el buey que estaba allí trillando, en cuanto a la ley, no se le debía poner bozal
para que él mientras trillaba, pues comiera y se alimentara mientras estaba trabajando. Y dice, ah, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por los dos. Dios sí tiene cuidado de los bueyes, claro que sí. Pero básicamente dice Pablo, pero eso se escribió básicamente por nosotros. Dice, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir de su fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Ahora, menos mal que yo estoy en una posición en la que puedo hablar de esto sin ningún problema, sin ningún cargo de conciencia, porque si es cierto, cuando uno piensa en la obra del Señor y en lo que demanda la obra del Señor, yo lo he dicho en varias ocasiones, si se quiere hacer la obra del Señor va a demandar recursos. Así es, y dentro de las asambleas eso no se dice porque suena como si fuera algo carismático, entonces que el hermano está pidiendo plata y no falta el que diga que por aquí, que por allá, y gracias al Señor yo puedo estar tranquilo en cuanto a eso. Y como Pablo va a decir más adelante, prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pero entonces, dentro del pueblo de Dios, dentro de las asambleas de hermanos, hay algunos buscando, ah, tal vez me meto en problemas, pero no importa. Hay algunos tratando de buscar eh, sitios donde servir o cosas como servir, pero es por una ganancia económica y no porque realmente creyentes aman al Señor Jesucristo y quieren hacer la obra del Señor. Mire, si uno que había trabajado entre ellos, él dice, pero ¿saben qué? Yo no voy a usar de ese derecho que tengo entre ustedes, aunque otros abusen de ese derecho. Y a ustedes les encanten que abusen otros de ese derecho. Yo no voy a usar de ese derecho. Vamos a soportarlo todo como unos que hemos trabajado entre ustedes y dice, por no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. Aún en la pluralidad de sacerdocio en el Antiguo Testamento, los sacerdotes que trabajaban en el altar, ellos se alimentaban del altar. Los que ofrecían los sacrificios a Dios, Dios a través de las comidas o las ofrendas que se ofrecían a Él tenía comunión con los sacerdotes en esas porciones de ofrenda que se elevaban a Dios. Entonces, aún los que servían del altar, pues ellos participaban también del altar. Y dice, esto es interesante, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y ese versículo, claro, el Señor lo ordenó a quienes, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Simplemente voy a decir esto. ¿Qué tal si, y pues en la palabra de yo no quiero cambiar nada, pero si el versículo dijera, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan el Evangelio. Sería una cosa muy diferente, pero muchos están viviendo del Evangelio sin predicar el Evangelio. Entonces, y yo quiero que la iglesia acá en Calarcá entienda que pues, son cosas que con toda libertad se pueden hablar y se pueden decir. Que los creyentes abran los ojos a lo que es la realidad del país y que podamos entender como creyentes que sí, claro, el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces sí, van a vivir del Evangelio, ¿qué deben hacer? Anunciar el Evangelio.
Pero muchos quieren vivir del evangelio sin anunciar el evangelio. Y creen que el evangelio entonces es tener una iglesia local con 100 o 200 o 50 personas y simplemente cada 8 días desde un púlpito darles cualquier cosa a los creyentes y ya. Conozco personas en este país que sin anunciar el evangelio viven del evangelio. Hace tiempo, en una asamblea local, una hermana muy querida llegó donde estábamos ahí y la hermana llegó con mucho cariño llevándole algo de comida a la esposa de uno que sirve, entre comillas. Estaba haciendo un calor, una cosa aterradora. La hermana llegó hasta la puerta, le trajo algo de todo su corazón sin duda a esta persona y esta persona no fue capaz siquiera de decirle, entre, tómese una agüita y quédese un ratico y si necesita irse, pues salga, ¿no? Ah, bueno, muchas gracias, hasta luego. Yo me quedé congelado ese día. ¿De qué se trata entonces? Servir al Señor, predicar el Evangelio. ¿De qué se trata entonces? Vivir del Evangelio. El que anuncia el Evangelio, sí, claro, que viva del Evangelio. Y Pablo dice para terminar ya, pero yo de nada de esto me he aprovechado. ¿Cuántos aprovechados hay hoy en día? Y uno piensa que eso solamente se ve en las denominaciones. Y uno solamente piensa que eso se ve allá en otros ámbitos. Pero entre más tiempo pasa, más cerca estamos de este tipo de cosas. Ahora alguno me dirá, pero usted siempre que predica, habla criticando a la gente por aquí, por ahí. Yo no critico a nadie. Yo simplemente trato de decir cosas que son incómodas porque nadie más las dice, porque a nadie más les gusta hablar las cosas como son. Entonces, si nos incomoda muchas veces lo que la palabra de Dios dice, pues está bien que la palabra de Dios nos incomode, porque cuando la palabra de Dios no nos incomoda, significa que eso pasó de largo y no hizo ningún efecto en la vida. El último minuto para decir lo siguiente, dice, prefiero morir antes de que alguien desvanezca esta mi gloria. Qué maravilla que creyentes hoy en día prefieran la gloria de Dios y prefieran morir a que por venderse, y esa otra palabra que me puede meter en problemas, pero a que por venderse a, yo qué sé, una organización, un grupo evangélico o lo que sea, esa gloria se desvanezca. Iba a poner un ejemplo, pero pues no. Y dice, pues si anuncio el evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme. Mano, si anunciamos el evangelio, no tenemos por qué gloriarnos, para nada. No podemos gloriarnos si anunciamos el evangelio, porque dice, porque me es impuesta necesidad. Y dice, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Ven la diferencia entre buscar la gloria de Dios y buscar la gloria de los hombres? Hombres y mujeres pueden predicar el evangelio, no buscando su gloria, no buscando su comodidad, pero sí buscando la gloria del Señor. Que podamos con nuestras vidas anunciar el evangelio y que digamos, vea, yo predico el evangelio, ¿sabe por qué? Porque me es impuesta una necesidad, porque debo hacerlo, necesito hacerlo. Y que tanto usted como yo podamos decir, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no predico
el Evangelio. Dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Claro, habrá recompensa un día, si de corazón y si de buena voluntad predicamos el Evangelio. Pero también dice, pero si de mala voluntad, pues mi hijo de malas, la comisión le ha sido encomendada. Predique de buena voluntad, pensando en el galardón, o si lo hace de mala gana, entienda que es que usted no tiene alternativa, que yo no tengo alternativa, que la comisión nos ha sido encomendada y mucho más a Pablo directamente por ser apóstol y por la forma como el Señor lo llamó para que él pudiera predicar el Evangelio. Bueno, excelente, ¿cierto? Es algo muy hermoso que cada vez que abrimos la escritura, ¿cierto? Dios lo toca a uno, ¿cierto? Y se da uno cuenta lo mucho que nos falta a todos como creyentes, ¿cierto? Y lo mucho que nos falta por aprender, ¿cierto? Cada vez que hacemos un devocional, que leemos un versículo, ¿cierto? Es, es lindo ver cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros, ¿cierto? Y también es bueno ver cuánto nos hace falta por aprender, ¿cierto? Por ser cada día más amantes de Cristo, ¿cierto? Más seguidores de Él, ¿cierto? Y que Dios nos libre de ser obstáculo, ¿cierto? A nosotros, para otras personas en el Evangelio, ¿cierto? Hay veces que uno, solo con las actitudes, ¿cierto? Demuestra mucho y con el testimonio que uno tiene, ¿cierto? De vida, hace pues que otras personas, digamos, se alejen o se acerquen más el Evangelio, ¿cierto? Porque todas las personas tienen los ojos puestos en quién. Lo malo es que lo tienen puesto en las personas, ¿cierto? Porque siempre nos van a mirar es como esos cristianos, ¿cierto? Por personas que de pronto con su ejemplo no han, digamos, hecho para que, no hacen algo para que estas personas crean pues en Cristo, ¿cierto? Y bueno, la tarea que tenemos pendiente en Calarcá, ¿cierto? De seguir predicando el Evangelio. No sé si habrán, por allí habrán